entrando a una iglesia, un pastor me dijo que el primer hispano que entrara por esas puertas iba a ser el pastor de esa iglesia y fuimos mi esposa y yo. Empezaste a hacer el trabajo de pastor antes de ser pastor. Te dijeron, vas a ser pastor, pero no te dieron el título, no te dieron la iglesia, no te dieron nada. O sea, no, empezaste a hacer el trabajo. Comenzamos a limpiar baños, comenzamos a cortar yarda, comenzamos a limpiar la iglesia. Es que a veces pensamos que el pastorado solamente es una posición. No es posición, es un trabajo. A veces pensamos que los pastores no sufren, no tienen necesidades. Y desde este punto ahora yo como pastor me doy cuenta que realmente no es lo que a veces las ovejas piensan sobre un pastor, ¿no? O sea, piensan que el pastor es el superhéroe, el que no se cansa, el que tiene que estar por nosotros. Y realmente no nos damos cuenta que también son seres humanos como nosotros y no nos damos cuenta el sacrificio, el esfuerzo, el que ellos también se cansan, el que están tristes, el que se desaniman, el que a veces les cuesta y ya como oveja y pues vemos al pastor en lo más alto. Sí. Y cuando nos falla solamente señalamos el error del pastor. Creo que Dios no se mueve en los sentimientos. Siempre lo he creído, Dios no es un Dios de sentimientos, un Dios donde es bueno llorar delante de Dios, pero Dios no se mueve en los sentimientos, se mueve en la fe. Bueno, bienvenidos una vez más a un episodio de Kaoma. No se llama así. Kaoma es tu compañía, hermano. Ya, se quedó esto así. Bienvenidos una vez más a Miranda Podcast, el podcast preferido de ustedes, ya me imagino. Estamos en esta sección que es Hablando con Pastores dentro del podcast y tenemos hoy en día al pastor Jorge Castillo. Por favor, un aplauso para el pastor Jorge Castillo. Gracias por venir, pastor, estar con nosotros, dedicarnos este tiempo y bueno, vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por estar aquí. Es un privilegio tenerlo aquí. Hemos tenido la oportunidad de tener varios pastores. Ya perdí la cuenta de cuántos pastores hemos tenido, pero gracias por estar aquí y pues vamos a ver que nos cuenta un poco de su vida. Amén. No, amén. Muchas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta para ese momento, este tiempo. Gracias a Dios. Dios es bueno, pastor. Amén. Dios es bueno y en verdad que eso creo, ¿cómo le dirías tú? Ese es el favor de Dios. Hemos tenido la oportunidad de tener pastores, personas de influencia en un podcast nuevo, entonces, y gracias a nuestros pastores. Pero eso es lo que le llama el favor de Dios, ¿verdad? Amén. Hay lo que es el trabajo duro, hay lo que es recompensas por algo que hace duro, hay regalos de Dios y también que es el favor de Dios y tenerlo ustedes es parte del favor de Dios que ha tenido para con nosotros. En este día queremos saber quién es usted, pastor, detrás del púlpito. Usted pastorea, ayúdame, en Nashville, Tennessee. En Nashville, Tennessee, en la ciudad de Nashville, Tennessee, ya tenemos ahí aproximadamente 7, 8 años pastoreando, wow. Gracias a Dios. Pues soy de la Ciudad de México, actualmente vivo en Nashville, Tennessee, pastoreando, como te digo, 8 años. Tengo una linda esposa, amén, Elizabeth Castillo, y mi hija Rebeca e Isaac, amén, y estamos trabajando fuertemente en esa ciudad donde Dios nos llamó, nos alcanzó para extender el reino de Dios, y estamos ahí trabajando fuertemente para alcanzar almas. Tú estás en Nashville, Tennessee, pero naciste en México. Ajá, soy de la Ciudad de México. Ok. ¿Y ahí duraste, me dijiste, cuánto tiempo? Hasta los 17 años y medio. 17 años y medio. Y el Señor, las cosas de la vida, obviamente sabemos ahorita que ese Señor te permitió llegar aquí a los 17 años. 17 y medio, llegué y me instalé en la ciudad de North Carolina. Y de ahí, pues, por alguna razón movimos a Nashville, Tennessee, donde el Señor nos llamó para... Ahí te llamó. Y hoy no me imagino, no naciste bueno, lo sé porque estamos hablando un poco de esto. Sé que el pastor Jorge no nació en un lugar cristiano, ¿verdad? No nació tampoco en una cuna de oro, ¿verdad? No. Pero el Señor te llama entonces a la edad de los 17 o un poquito más adelante. Más adelante tuvieron que pasar algunas cosas en mi vida, ¿sí? Donde Dios pues trató conmigo. Okay. Y gracias al Señor Dios tuvo misericordia de mí, me alcanzó. Y gracias a una persona que me habló del Evangelio, yo pude conocer del nombre de Jesucristo y
me bauticé, fui lleno del Espíritu Santo y gracias a Dios por ese oportunidad que Dios me dio de conocer de Él. ¿Podemos indagar un poco en lo que es tu encuentro con el Señor? Sí. ¿Nos puedes? Ok. Entonces, a los 22 años dijiste, ¿no? Pues comencé como a los 19 años a entrar en la iglesia. Okay. Me invitaban, no iba, como toda persona, ¿no? Ibas a la iglesia, sales, entras y me bauticé, pero pues seguía viviendo una vida doble, no realmente no le daba todo mi corazón al Señor, sino que yo iba al culto, pero me salía del culto y volvía a hacer lo mismo que antes hacía. Era algo que no lo estaba haciendo de corazón. No lo estaba haciendo como un pie afuera y un pie adentro, como dice. Y la verdad que la mayoría, o sea, no hay una encuesta, creo, oficial, pero la mayoría tiene esa etapa. No sé si la mayoría, digamos un 50%. Sí, claro. Entra de esa manera. Yo también entré, o sea, tuve una experiencia con Dios bonita, pero ¿verdad? Al principio es como que darle todo al Señor requiere bastante sacrificio. Es un proceso. Pero no sabemos que no tenemos el control de nada que Claro. quiera. Entonces, tú llegas entonces a los 19, vas pasando ese proceso que estamos hablando. ¿Cuál fue la experiencia así con Dios que te marcó tu vida y te dice, no, aquí yo me entrego porque me entrego total? Pues sí, como te digo, tuve que pasar experiencias no muy buenas. Sí, señor. Amén. A veces Dios nos llama de una buena manera, pero a veces nosotros venimos a las malas. Okay. Entonces, tuve un proceso donde el Señor trató conmigo, amén, por medio de adicciones que había en mi vida, como te comenté detrás de cámaras. Dios me sacó de las drogas y trató conmigo y gracias a Dios, pues tuve que caer bajo para que el Señor pudiera hacer cosas grandes en mí y yo darme cuenta que realmente lo necesitaba yo a Él. Y es la única manera que yo pude reconocer mis errores y Dios me sacó donde yo estaba y gracias a Dios pues me di cuenta que realmente sin Dios yo no iba a poder hacer nada. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, estoy casi 24 años limpio de hacer ninguna droga. Wow. Y le doy la gloria al Señor porque es Dios. Sin Dios, pues no somos nada. Y Dios fue el que me dio la libertad, me dio la oportunidad de formar un matrimonio, tener una esposa, unos hijos. Y eso es lo que hace el poder de Dios. Cuando Dios te llama y tú te entregas de corazón, Dios verdaderamente hace cambios en tu vida. Un propósito. Un propósito. No es casualidad, dijo el pastor Tulio ayer, es un propósito. Todo ya está escrito por el Señor. Así es. Todo eso. Amor, ¿quieres comentarle algo? No, y en ese momento, tuvo ese encuentro con el Señor, pero ¿cómo fue ese llamado que usted diga? Porque todos me imagino que como pastor tienen diferentes llamados. Hemos tenido la oportunidad y todos cuentan su experiencia diferente, entonces quisiera que nos contara un poco cómo fue ese llamado. Pues el llamado que nosotros tuvimos, todavía me acuerdo que mi esposa y yo, pues, lo perdimos todo en la recesión del 2013 y todas las puertas se nos cerraron de trabajo, de situaciones que pasaban y por alguna razón nos movimos a la ciudad de Nashville, Tennessee y ahí es donde el Señor comenzó a tratar con nosotros. No entendíamos el plan ni el propósito que Dios tenía con nosotros hasta que hay veces que tienen que llegar estas situaciones para nosotros darnos cuenta del propósito de Dios. Y le doy gracias al Señor que por medio de eso, Dios usó estos medios para que Dios nos tomara en cuenta. Dios nos ama y nos toma en cuenta, pero nosotros también tenemos que reaccionar al propósito de Dios. Y Dios nos alcanzó por medio de eso, de que perdimos todo, todas las puertas se nos cerraron, trabajo, y por más que yo buscaba no encontraba. Y la experiencia que yo tuve es de que un día entrando a una iglesia, un pastor me dijo que el primer hispano que entrara por esas puertas iba a ser el pastor de esa iglesia y era el primer hispano que yo entré, fuimos mi esposa y yo. Wow. Entonces él bajó corriendo del altar, todavía me acuerdo, y él me dijo, esta es la confirmación que yo estaba esperando. Pero usted en su mente no tenía nada de pastor. Nada. ¿Cómo fue su reacción en ese momento? Pues yo solamente comencé a llorar y darle gracias a Dios y pues en mis planes yo no quería ser el pastor, yo no quería ser pastor, mis planes no era ser pastor porque yo pensaba que ser pastor era un trabajo muy difícil, es un trabajo muy difícil,
pero ya estando de este lado te das cuenta que Dios es fiel, que Dios no se equivoca en lo que hace, que Dios es perfecto y le doy toda la gloria a Dios porque hasta aquí, como dice el Señor, la palabra, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Ahí, ¿cuánto fue el plazo, pastor, desde que te dijeron vas a hacer, o sea, desde ese momento que entraste por la puerta y te dijeron eso, hasta que ya fuiste pastor? Duró como un plazo de 2 años De todavía. 2 años. Ajá, yo comenzamos a ir a la iglesia, a orar, servicios de oración, comenzamos a trabajar con hispanos alrededor de la ciudad donde estábamos y comenzamos a hacer cultos de oración, comenzamos a invitar gente, a hacer evangelismo, a trabajar alrededor de la comunidad y no ganábamos gente, nosotros nos desesperábamos, solamente era mi esposa, mi hija y yo y nosotros orando, clamando y Dios comenzó a añadir almas a la iglesia y comenzamos a trabajar hasta el día de hoy, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido. Empezaste a hacer el trabajo de pastor antes de ser pastor. O sea, te dijeron vas a ser pastor, pero no te dieron el título, no te dieron una Nada. iglesia, no te dieron nada. O sea, No, empezaste a hacer el trabajo. comenzamos a limpiar baños, comenzamos a cortar yarda, comenzamos a barrer. limpiar la iglesia. Es que a veces pensamos que el Mm. pastorado solamente es una posición. No es posición, es un trabajo. Y si uno quiere tener avivamiento, avivamiento es trabajo y trabajo es avivamiento. Entonces, hay que empezar de abajo para que uno pueda valorar todo el sacrificio, el esfuerzo que uno ha logrado. Entonces, le doy gracias a Dios porque Dios nos llevó por ese proceso, por ese, ¿cómo podemos decir? Por ese movimiento y aprendimos a valorar lo que Dios nos ha dado. Ujú. Que empezamos desde abajo, desde cero, con ninguna persona, solamente mi esposa, mi hija y yo, y le doy gracias a Dios porque, como dijo la hermana Heidi, que desde abajo, barriendo, limpiando, orando, limpiando la iglesia, recogiendo basura, limpiando Ujú. baños, o sea, desde abajo comenzamos y le doy gracias a Dios por eso, porque hemos aprendido a valorar lo que Dios nos ha dado. Y es como también en lo secular, o sea, cuando comienzas una compañía, digamos, tienes que empezar desde abajo. Nunca vas a llegar a la cima primero, sino que Correcto. siempre hay un proceso y lo mismo en la vida espiritual de uno. O sea, Sí. siempre Tiene tenemos que llevar. compañía de piñatas, ¿eh? Para todo el que quiera una piñata para Guau, gloria a cumpleaños, Dios. un evento aquí en Kissimmee, Orlando, estamos cubriendo el centro Florida. Piñatas Kaoma. No, no sé cómo le vas a poner. Amén. Lo que está diciendo usted, pastor, también lo dicen en los negocios, dice que el dueño de una compañía tiene que saber todas las posiciones, Ujú. tiene que saber reparar, tiene que saber vender, tiene que saber, o al menos tener, ¿verdad? Un conocimiento para cuando te llame, hey, estoy atascado en esto, pueda resolver. Y el pastor no tiene que saber cantar, otras cosas, pero sí servir en ciertas cosas para que entienda las ovejas, para que, ¿verdad? Para que cuando estén haciendo su trabajo sepan también qué tan duro es de Ujú. pronto. Pero casi no pasa al revés, porque la oveja, usted sabe qué es ser oveja, pero una oveja no todas las ovejas van a saber qué es el pastor. Ujú. No sé si me podrías así rápidamente, en tu opinión, por curioso yo, ¿qué es algo que las ovejas piensan del trabajo de un pastor que es fácil, que en verdad no lo es? O que es algo que normalmente que usted quiera hablar, que pueda decir que las ovejas no se dan cuenta. Para los que no saben qué son ovejas, son los miembros de la iglesia. Que los miembros de la iglesia no sepan el esfuerzo que conlleva hacer eso. Pues como pastor yo también fui miembro de una iglesia y a veces pensamos que los pastores honestamente no sufren, no tienen necesidades y desde este punto ahora yo como pastor me doy cuenta que realmente no es lo que a veces las ovejas piensan sobre un pastor, ¿no? O sea, piensan que el pastor es el superhéroe, el que no se cansa, el que tiene que estar por nosotros. Y realmente no nos damos cuenta que también son seres humanos como nosotros y no nos damos cuenta el sacrificio, el esfuerzo, el que ellos también se cansan, el que están tristes, el que se desaniman, el que a veces les cuesta y ya como oveja y pues vemos al pastor en lo más alto y Sí. cuando nos falla
solamente señalamos el error del pastor, o sea, y nos debemos dar cuenta que como miembros también ellos tienen necesidades, igual que nosotros, pero realmente a veces no nos damos cuenta porque pensamos que como es el pastor, no tiene que fallar, no se tiene que equivocar, pero realmente también cometemos errores como pastores. Entonces, eso es algo que las ovejas deben de entender, que también los pastores tenemos necesidades. Tenemos también tristeza, dolor, angustia, persecución. Hay muchas cosas que tenemos, familia que soportar, hijos que ayudar, y no nos damos cuenta. Piensan que somos superhéroes. No somos superhéroes. O sea, tenemos necesidades como las ovejas y las ovejas como nosotros. Entonces, esa es una de las cosas que yo pienso que las ovejas deben de orar por sus pastores y ponerlos en oración para que el Señor los siga manteniendo con fuerza y los siga guiando. Me acuerdo que nuestro pastor Tulio, nosotros le hicimos una vez una sorpresa bonita para uno de sus cumpleaños hace poco, y él dijo unas palabras muy cortas ya después de todo lo que decimos. Me dice: el mejor regalo que ustedes me pueden hacer es que lleguen al cielo, ¿no? Entonces, bueno, está junto de la mano, creo que lo que está diciendo usted, orar por sus pastores, pero también añadidura de eso, la mejor forma de ayudar a un pastor es obedecer. Claro. Obedecer. Si el pastor te dice, haz esto aquí, es porque él sabe. Es como el que está encargado del fútbol, ¿no? ¿Cómo se llama? El director técnico. El director técnico te pone aquí. Imagínate que el jugador no se ponga aquí, si no quiero estar aquí, pero no estás viendo la pantalla completa de lo que está pasando. Ok, está bien. No, está bonito porque, bueno, o sea, uno como oveja no está pendiente de la humanidad del pastor. La mayoría del tiempo uno lo ve arriba, ungido por el Espíritu Santo, o sea, bien, pero si hay personas que de pronto se desaniman porque el pastor no los saludó. Entre 2,000 personas, pues no te saludó a ti, o 500 personas no te saludó a ti. Y yo le explicaba algo, creo que ya estoy hablando mucho, me tocas aquí, porque es la entrevista a él. Pero quiero decir esto. Yo le explicaba una vez al pastor que tal vez porque pienso que a veces sucede eso. Nosotros en un servicio estamos, digamos, 1 hora y media o 1 hora escuchando al pastor, viéndolo. Él nos está hablando. Y tú cuando estás concentrado, tú te olvidas de que hay personas alrededor. Tú en tu mente estás teniendo una conversación con él. Claro. Entonces, ahora cuando tú estás predicando, y no solo el pastor, sino el predicador, tú no estás teniendo una conexión directa con nadie, estás hablando a toda la congregación. Pero cuando te bajas, cuando se baja el pastor del púlpito, en tu mente acabas de tener 1 hora de conversación con él, ¿entiendes? Y a veces pasa por el lado y dice, no me saludó, pues yo acabo de hablar 1 hora con él. Obviamente, no a ese extremo, pero eso yo más o menos lo que le expliqué al pastor, de que a veces, o sea, usted está viendo a 500, nosotros estamos viendo a una persona, claro, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la madurez espiritual de la oveja, de que no, o sea, son 500, dale espacio. Pastor, yo quiero hacer una pregunta. ¿Puedes seguir? No. Yo quiero hacer una pregunta porque quiero saber qué importante, porque siempre mencionamos el pastor, ¿no? Entonces, pero qué importante es una ayuda idónea en un ministerio pastoral. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque no es porque sea mi esposa, ¿verdad? Todos hablan bien de sus esposas, claro, y yo le doy gracias a Dios por mi esposa porque es una mujer que me ayuda bastante en el ministerio. Aun cuando yo no estoy, ella se queda para predicar, para dirigir, toma el control absolutamente de la iglesia y es nuestra directora de casas de fiesta en la ciudad de Nashville. Ella toma el control de todo. Ha sido una mujer para mí ejemplar, buena con mis hijos y me ayuda bastante en el ministerio. Todo lo que nosotros hacemos, siempre lo hacemos juntos. Y eso es lo que nos ha dado resultado, que no solamente mis hijos están involucrados, sino mi esposa, y eso fortalece aún más el ministerio porque estamos trabajando todos juntos. Y gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque ha sido fuerte, valiente y me ha apoyado bastante, de verdad. Y yo creo que tengo una gran mujer. Es una mujer virtuosa, puedo decirlo de todo corazón. Nosotros tuvimos un episodio pasado y estábamos hablando de la importancia en un matrimonio, o sea, que como pareja trabajen juntos, o sea, en equipo, porque pues
también pasa, no solo en la familia pastoral, sino en los miembros también, que cuando una pareja está sirviendo a Dios junto, entonces es como que una atmósfera diferente se Claro. mueve. Entonces, pero cuando uno está por un lado, otro por el otro, ustedes son totalmente diferentes. Claro. Y obviamente son cosas que el enemigo pues viene destruyendo, que es el matrimonio, el hogar, o sea, trabajar en equipo. Sabemos que cuando alguien trabaja en equipo y podemos ver la unidad, o sea, en la Sí. Biblia la unidad es importante, o sea, en la pareja, en todo lo que hagamos. Sí. Entonces, y yo quiero llegar un poquito más. Usted ayer estaba mencionando un poco de la fe, ¿no? Ujú. Entonces, yo estaba leyendo una historia, esto es muy conocida, hasta la historia de Ana. Sabemos que Ana, era una mujer de que pues estaba pidiendo una petición al Señor, o sea, que quería tener un bebé, ¿no? Sabemos que era estéril y todo, pero, o sea, qué importante es tener la persistencia, o sea, porque, o sea, qué importante es tener fe, ¿no? Usted explicaba que a veces con lo que declaramos, o sea, cosas grandes pueden suceder. Yo quiero que nos indague un poquito con lo que nos estaba explicando ayer, sobre la fe. Ok, primero que nada, Hebreos capítulo 11, que lo tengo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Una de las maneras que nosotros vamos a recibir, pienso, en mi punto de vista personal como pastor, la única manera de nosotros recibir el milagro a cualquier petición que nosotros tengamos es cuando nosotros nos acerquemos a Dios con fe. Porque Dios responde a la fe, no al sentimiento. Entonces, si nosotros nos acercamos con sentimiento hacia Dios, creo que Dios no se mueve en los sentimientos. Siempre lo he creído, Dios no es un Dios de sentimientos. Un Dios donde es bueno llorar delante de Dios, pero Dios no se mueve en los sentimientos, se mueve en la fe. Y hay 40 milagros que están registrados en la Biblia, que todo aquel que se acercó, Jesús le respondía, tu fe es la que te ha sanado, tu fe es la que te ha salvado. O sea, nos da una demostración el Señor Jesucristo que es a través de la fe que uno recibe el milagro. Aunque no lo estemos viendo, nosotros por medio de la fe lo recibimos. Dice que el que cree, recibe. Entonces, si tú pides, recibes. Si tú lo crees, lo recibes. O sea, por eso dice aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, porque es necesario, oiga, esto es importante, es necesario que el que se acerca a Dios crea. O sea, no me puedo yo acercar a Dios incrédulo porque no va a pasar nada. Si yo me acerco a Dios, tengo que creer que algo va a pasar. Okay. Si no, yo puedo estar en la iglesia, hay mucha gente que está en la iglesia, pero no sucede nada. Pero si yo me acerco, tengo que creer. Aunque no lo vea, ahí está el milagro. No lo sienta. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta. Bartimeo no lo miró, lo escuchó. Wow. Era ciego, Sí. pero él escuchó. O sea, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bartimeo nunca lo vio, escuchó que Jesús iba a pasar y él dijo, es el tiempo de mi milagro. Y él activó su fe y dijo, tu fe te ha hecho sano. Y al instante fue sano. Entonces, no lo miró. Hay muchos que miran y no reciben. Él oyó y recibió. Entonces, se trata de tener fe. ¿Cómo? Bueno, tengo una pregunta para usted. ¿Usted cree que hay personas que no tienen fe? Pues la Biblia claramente dice de un joven, un padre que trajo a su hijo, que era lunático. Okay. Y dijo que se los trajo a sus discípulos. Y los discípulos no pudieron reprender al demonio que estaba dentro. Cuando el padre viene y le dice, lo traje a tus discípulos y tus discípulos no pudieron. Y la respuesta de Jesús fue, hombres de poca fe. O sea que hay hombres que no tienen fe. ¿Él se refería a los discípulos o a...? No, los discípulos se lo trajeron a los discípulos. Ajá. Y los discípulos, Señor, ¿por qué no pudimos? Okay. Dice, hombres de poca fe. Hablando de los discípulos. Sí, eran hombres de poca fe. Claro, hay discípulos. Si en los discípulos no hay fe a veces, imagínate en los de afuera. Sí. Aunque a veces te sorprendes que los de afuera... a veces los de afuera tienen un poquito más de fe que los mismos discípulos, Sí. pero
es importante entender que todo se mueve a través de la fe. Creo, en mi punto de vista, que tenemos que andar por fe, vivir por fe, creer por fe. Todo se recibe por fe. Estamos en este camino por fe. Por fe. Este podcast lo hiciste por fe. Amén. ¿Sí me entiendes? Todo lo hacemos por fe. Estamos expectando bautizados, estamos bautizando gente del Espíritu por fe. Todo es por fe. Entonces, si nosotros tenemos esa expectativa, Dios va a hacer algo, porque hay fe. Entonces, con algo tenemos que comenzar. Creo que era usted que decía, o era mi pastor, que decía que todos tenemos fe, solo que a veces tenemos fe para lo malo. Me van a agarrar. Bueno, usted hablaba de eso. Ayer lo dije, ¿no? Y te agarraron. Tenías fe, pero para el contrario. Yo digo fe al revésar. Sí, porque esto me lo compartió mi esposa, que es de fe al revésada. Dice, nos va a parar un policía. Claro, ya lo estás confesando. Ya lo confesaste. Entonces, ¿cómo podemos confesar algo malo cuando, si esa fe la activáramos para Dios, pudiéramos ver cosas grandes y sobrenaturales que verdaderamente Dios sí puede hacer en nuestras vidas? Eso es el siguiente punto que quería hablar. ¿Cuál es el poder de la palabra, pastor? El poder de la palabra pienso que se activa en la fe. En mi punto de vista personal, que Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. La palabra tiene poder. Si uno activa la palabra de Dios, se activa lo sobrenatural. Pero uno tiene que tener fe. Si no tenemos fe, no va a suceder nada. Yo creo que la fe, la misma palabra dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, ahí está la clave. Si nosotros tenemos fe, la palabra tiene peso. Tiene peso. Tiene autoridad. Tiene ¿Tu libertad. palabra? Las palabras tienen autoridad. Entonces, el mismo Señor Jesucristo le dijo a Moisés, ve, porque yo voy a libertar. Y dice, pero yo soy tardo para hablar. Yo no puedo. No me van a creer. ¿Qué les voy a decir? Y el Señor le dijo, yo estaré contigo. Entonces, el mismo Señor le dijo, yo pondré mis palabras. O sea, el Señor mismo nos va a usar a nosotros para dar palabra. Porque Él no se equivoca lo que Él hace. Por eso es importante tener fe y confianza de que Dios está con nosotros. Seguridad. Pastor, no la mayoría, una gran parte de las personas que nos ven no asisten a una iglesia, tienen una relación con Dios, ¿verdad? A su forma, ¿no? Entonces, si alguien diría, yo quiero tener más fe, quiero tener fe. Obviamente la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué tú le podrías decir a esas personas? ¿Cómo puedes incrementar tu fe? ¿Cuál es el primer paso que ellos tienen que hacer? ¿Cómo ellos podrían empezar a tener un camino en la fe desde el momento donde están ahora? Pues yo digo que lo principal es asistir a una iglesia. Okay. La Biblia dice, no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Ahorita estamos llenos de información. Teléfono. Estamos en una generación que todo es información. Y a veces nos acostumbramos a lo que vemos a través de una pantalla y pensamos que no necesito ir al culto. Pero realmente necesitamos ir a escuchar palabra de Dios. Y es la única manera de nosotros llenarnos de fe. Porque cuando escuchamos la palabra nos llenamos de fe. No es bueno congregarse, es bueno orar, es bueno leer palabra de Dios, porque es la manera como yo me voy a llenar de fe. Yo no me voy a llenar de fe viendo Facebook, TikTok, todas esas cosas. Es una generación solamente de información. Entonces la Biblia dice claramente que las ovejas oyen la voz de su pastor y la obedecen. Entonces la única manera de nosotros poner por obra todo lo que está en la Escritura es a través de ¿qué? De la palabra del Señor. Y es a través de los labios de nuestro pastor, para que llenarnos de fe. Entonces, a la gente que quiere incrementar su fe, lo que necesitan, pienso en mi punto de vista personal, es que necesitamos orar, buscar de Dios, leer palabra de Dios, asistir al culto, involucrarnos en las cosas de Dios para poder aumentar nuestra fe. El mundo no te va a dar fe, el mundo lo que te da es otro tipo de diversiones, distracciones, pero la única manera de yo tener fe es orar, acercarme a Dios, escuchar la voz de mi pastor, ir a una casa de avivamiento, de fiesta, para nosotros llenarnos de fe, por a través de los testimonios, de los cantos, es lo que nos llena la fe.
Acuérdate que la fe viene por el oír. Entonces es bueno oír, porque ahí es donde nosotros vamos a recibir el mensaje. El testimonio de alguien más nos puede cambiar. Entonces la fe se viene por el oír. Entonces es importante que aquellos que dicen, ¿cómo aumento mi fe? Estoy desanimado, pues nos desanimamos porque no escuchamos palabra. Entonces necesitamos llenarnos de fe, que es la palabra de Dios. Importante en la iglesia donde Dios te está llamando. Claro, congregarse, no dejar de... Porque hay muchos que en esta generación dicen que no necesitan ir al culto. Porque claro, cualquiera te puede predicar, pero no es tu pastor. Entonces necesitamos un pastor en nuestra vida, alguien que nos guíe, que nos dé dirección, que nos dé comida fresca y que nos alimente. Entonces, si no estamos alimentados, pues por eso es que no hay fe en nosotros. Escucha, este podcast no es un reemplazo para no ir a la iglesia. Tienen que ir a la iglesia. Esto es un snack. Congregarse. Mientras llega la comida. No, y yo pienso que estar en la iglesia te anima porque, digamos, o sea, estás desanimado en la casa, nadie te va a animar. Claro. Y vas a la iglesia y te encuentras con un hermano, o sea, él te motiva. A veces hay hermanos que están al par de uno, no está desanimado, pero te salen con una palabra que al instante te cambió ya los pensamientos. Claro. O sea, es Dios a través de esa persona, pero de eso se trata, de que pues estemos juntos en armonía con los hermanos y pues nos van a ayudar mutuamente, ¿no? La Biblia dice, ¿no? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí Jehová dice, envía bendición y vida eterna. Entonces ahí está la bendición. Si supieran que por medio de es la palabra de Dios, pero también hay algo grande en la confraternización con tu hermano, que te empieza bueno, todo es parte de Dios, ¿no? Pero yo me acuerdo que llegó un momento en mi vida donde yo no iba a la iglesia exactamente por escuchar palabra de Dios. Hay veces que yo quería ir a ver a mi amigo Rubén, que me hiciera reír, quería ir a ver a mi hermano Edwin, ¿verdad? Al principio, somos humanos, o sea, somos gente, los humanos son seres sociables, claro, y necesitamos eso. Dicen que donde tú tengas 3 amigos en un lugar, ahí te quedas. Claro. Entonces, muchas veces son las amistades las que te van a impulsar, las que te van a llevar. Después, obviamente, coges una fundación más fuerte y ya no vas por eso nada más. La convivencia es muy importante, pienso, dentro de la iglesia, y más cuando uno está comenzando. Lo que uno quiere es convivir, compartir. Y vemos la historia de los 3 amigos que trajeron al amigo inválido. Y es la importancia de que cuando uno se involucra, estas cosas pueden suceder. Y ahí se activa la fe, ¿no? Que estos trajeron a su amigo, no había espacio para ellos, se abrieron el techo, lo bajaron y ¿cómo pudieron hacer eso? Cualquier amigo te va a traer a Cristo. Entonces es la importancia de poderte juntar con amigos que están en lo mismo que tú crees. Y como dices tú, a veces la importancia de convivir. Yo iba por mi amigo, pero es la importancia de ir a veces hasta por amigos. Amigos que te acercan a Cristo, amigos que te acercan al buen camino. Entonces es una de las partes importantes, que quizás no voy por escuchar palabras, pero voy por la amistad. Pero ahí, en el servicio, vas a escuchar un mensaje que puede cambiar tu vida, que puede hacer que cambie tu perspectiva, y es de ahí, por medio de las palabras, que tú vas a cambiar y vas a decir, no, tengo que acercarme a Cristo, tengo que venir más a Él, y no solamente por amistad, sino por acercarme a Dios. Eso es así lo creo que cerraste eso bien, nada que añadir ahí. Yo quiero tocar un punto muy importante. Bueno, de hecho, todos los puntos que te había mostrado lo hemos tocado, creo que se ha fluido. Sí. Pero quisiera que hablaras un poco sobre la importancia de escoger las palabras. Ayer hablabas de esto, con las cuales te describes a ti mismo, con la cual tú hablas, con la cual tú describes el día, el sol, como decías ayer. A veces tenemos un mal día y este bendito tráfico, o esto, y con nuestras palabras, ¿verdad? ¿Cómo te está yendo? Pues ahí, pastor, arrastrado, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es la importancia? Y esto va con lo que estamos hablando de la palabra, pero de saber escoger lo que dices. Bueno, al principio, cuando yo comencé mi ministerio, yo me acuerdo que la misma gente me decía a mí, yo caía en cuenta, porque la misma gente, a veces somos poquitos. Entonces, la misma gente me decía, no somos poquitos, aquí somos muchos. Y a veces nada más éramos 10, 15, y la gente me decía, no, pastor, no diga que somos poquitos, nosotros somos muchos. Entonces mis palabras con el tiempo fueron cambiando, porque yo
decía poquitos cuando realmente yo no tenía que mandarle ese mensaje a la gente. Inclusive un pastor amigo mío siempre me decía, una vez me escuchó cuando yo le dije, va a haber culto si quieren venir. O sea, hay cosas que yo no tenía que decir, que con el tiempo fueron cambiando y cómo dirigirme a las personas. Claro. Porque verdaderamente lo que nosotros decimos, las palabras tienen peso y la gente lo recibe. Entonces, este pastor amigo mío, Pastor Martín González, que muchos conocen, me decía, tú no le des opción a la gente. Tú dile, necesito que estén aquí. Porque tú le estás dando opción de decirle, si quieren pueden venir. Le estás diciendo, si quieren vengan, si no, no vengan. Claro. Entonces es importante saber lo que tú hablas y cómo lo estás hablando. Entonces lo que tú quieras ver es lo que lo que tú hablas es lo que tú quieres ver. Entonces mis palabras fueron cambiando con el tiempo de empezar a hablar fe, más positivo, más como creíble lo que yo decía, porque antes yo hablaba con miedo, con temor, y no sé si la gente va a querer, no sé si la gente va a poder, y yo decía, si quiere, no sé si pueda, hasta les decía, ¿se cree que pueda? Entonces mis palabras fueron comiendo, ahora yo ya no digo, ¿cree que puedo? Digo, necesito que usted haga esto, necesito que me ayude con esto, necesito hacer esto. ¿Por qué? Porque las palabras verdaderamente afectan a la gente, y si no lo que hacemos, darles opción. Y nosotros no estamos para, como en el ministerio, dar opción a la gente. Lo hacemos por amor y servimos a Dios por amor. Entonces mis palabras fueron cambiando a través de los años y mi esposa también me corregía en algunas cosas y los pastores, así no se dice, así no se habla. Entonces con el tiempo uno va aprendiendo a cómo dirigirse a la gente, cómo a través de tus palabras darles fe, motivación, ánimo y no decir no se puede, no lo vamos a lograr, es difícil. Entonces mis palabras, aunque se ve difícil la situación, sí lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Le mandas un mensaje positivo a la gente, aunque están tiempos difíciles. El lema del mes que tienen ustedes, tiempos difíciles, pero habla fe, de que Dios lo puede hacer. Pero es importante saber hablar, porque eso puede afectar a las personas. ¿Cuántas veces nos dijeron a nosotros cuando estábamos pequeños, no sirves para nada? Y uno crece con esa mentalidad. Es cierto. Sí. El hombre no llora y por eso nos cuesta tanto llorar en el culto a nosotros los hombres, porque somos los hombres, los machos los que no lloran. Entonces, las palabras es cierto, tienen peso. Entonces, es importante saber cómo le vamos a hablar a la gente para que la gente de ahí pueda darse cuenta que sí se puede, aunque sea difícil, pero tú le mandas un mensaje a la gente de que verdaderamente Dios sí puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada. Había un primo, bueno, creo que eso no lo puedo tocar. Pero lo que te estaba hablando de no darle opción a la gente, quiero dejar eso algo muy claro. Aquí estamos en el negocio de salvar almas, ¿verdad? En un trabajo, tú llegas a la casa, a tu trabajo, y no te van a decir si quieres llegues y no llegues. No, tú tienes que llegar porque te estoy pagando, ¿no? Tienes un compromiso. Ahora, para los que no entienden eso un poquito, le vamos a explicar. Como dice el pastor, no todo es voluntario, pero tenemos que saber que estamos en el negocio de salvar almas. Hay una realidad, una emergencia que la gente se muere 150,000 personas diarias, pastor. Y yo diría 149,000 y algo se van para el infierno y las otras se van para el cielo. Entonces hay una urgencia en la que nosotros tenemos que actuar y actuar bien. Entonces no tenemos tiempo. Si usted va a ser parte del servicio al reino de Dios, no tenemos tiempo de personas o de actitudes como la que está diciendo el pastor, negativas o que no se van a lleno. Si vamos a hacer el trabajo, lo cual no es obligatorio, pero si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien, porque el trabajo es importante. O sea, como digo, hay gente yéndose al infierno, es una realidad. Sí, diariamente. Cuando dije no darle opción a la gente, que cumplan sus responsabilidades en la casa, en el trabajo, pero cuando vamos a servir en la casa de Dios, eso me estoy refiriendo, es de que debemos dar al 100% en servicio, dedicación, no quitarle su espacio de tener ellos su trabajo, servir en su casa, en su hogar. No, eso es un punto aparte, pero sí cuando estamos en servicio, en trabajo de la iglesia, tenemos que dar lo mejor al Señor. ¿Por qué no le damos lo mejor al Señor? Al Señor, sí, eso es lo que me refiero. ¿Por qué la gente no le da lo mejor al Señor, pastor? ¿Por qué cree que es eso? Yo creo que porque mire, yo escucho muchos testimonios de gente que dice, yo en mi país hacía esto, yo en mi país servía, yo en mi país hacía aquí, pero aquí
ya no sirven como en sus países. Yo no sé si es el tipo de trabajo que tenemos aquí, no sé si es hasta la forma de pastorear es muy diferente aquí que en nuestros países. Claro. Yo he dado cuenta que los pastores viven en la casa pastoral de la iglesia, Ujú. no trabajan, están todo el día pues pastoreando, y aquí hay veces que nos toca trabajar a nosotros como pastores. Yo trabajo y ha sido un poquito complicado trabajar tiempo completo porque ¿a quién pastoreo en la mañana? No tengo a quién pastorear en la mañana. La mayoría de los hermanos está trabajando. Ujú. Entonces, yo creo que ha sido un poquito complicado porque la gente llega cansada. Tienen que atender los hijos, la familia, los esposos, hacer los quehaceres del hogar. Y yo creo que vivimos en un país donde todo es trabajo. Y vivimos Ujú. a la carrera, no hay tiempo para muchas cosas. Entonces, pienso que dejamos a veces en segunda opción la iglesia y no tenemos esa responsabilidad, ese compromiso con Dios, porque decimos, Dios sabe lo que pero también necesitamos de Dios y venir a la casa del Señor a darle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Ujú. Y yo creo que a veces pienso la rutina que estamos, a veces pienso esa parte, la gente como que se desconecta con Dios. Ujú. Sí, pasa. En este país todo es trabajo, pastor. En este Sí, país todo es trabajo y la Sí. mayoría vivimos de cheque a cheque o viven de cheque a sí, cheque. claro. No, y si aquí nos ponemos a pensar, creo que, o sea, si uno solo se enfoca en trabajar de la casa al trabajo, o sea, uno llega en depresión Sí, terrible porque hay personas que pues no conocen a nadie, cada quien, como hablábamos hace un momento, cada quien en su mundo, no es como en su país que usted salía afuera y conversaba con su vecino y todo, pero aquí es como que no tienes una vida social. Entonces, y algo que pues es importante, la iglesia lo mantiene a uno en claro. este país, porque en verdad que si uno no tiene la ayuda de Dios, no sé, aquí Sí. este país lo consume a uno bastante. Claro, mi esposa inclusive a veces del trabajo se va a la iglesia. ¿Trabajan también? Sí, mi esposa trabaja, sale a las 6 de la mañana y llega bueno, sale a las 4, pero el tráfico que le Claro. toma Sí. 1 hora para llegar a la casa y luego volver a regresar. Entonces ella claramente dice, de aquí me voy a la iglesia. O sea, es algo que si yo le digo a ella, si tú puedes, yo creo que los hermanos también pueden. Claro. Entonces, si yo me sacrifico, ellos también pueden sacrificarse. Ujú. Entonces, sí ha sido un poquito difícil, pero Dios nos ha dado la victoria Ujú. siempre, gracias a Dios. Y como te digo, le agradezco a Dios por la esposa que tengo. Es muy buena y se sacrifica bastante. Me Sí. y No, dale, dale. y pastor, cambiando otra pregunta, sé que esta pregunta le puede ayudar a muchos. ¿Cómo uno puede saber y, cómo uno puede escuchar la voz de Dios? Buena pregunta. Es una pregunta que me han hecho muchas veces que dicen es que escuché a Dios o por medio de un sueño piensan que Ujú. uno escucha la voz de Dios. Entonces yo pienso que la voz de Dios se escucha de la manera que uno lo busca a Él. Mm, Y la Biblia dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y uno tiene que aprender a buscar primeramente su voluntad. Y su voluntad es servirlo a Él. Ujú. Y cuando tú estás en los planes de Dios y en el propósito de Dios y haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a ir dirigiendo a toda verdad y a toda justicia. Dice la palabra de Dios que el Espíritu nos guía a toda verdad Ujú. y a toda justicia. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Audiblemente no la vamos a escuchar. mm, Es una mentira que dicen por ahí que yo escuché la voz de Dios. Nadie ha escuchado la voz de Dios. Yo pienso que nadie puede escuchar la voz de Ujú. Dios. Que Dios venga y te diga, Kevin, vas a ir a hacer esto. No Ujú. podemos escuchar la voz de Dios. Pero por eso está la palabra de Dios, que es la que nos da la dirección. Ujú. Es la que nos instruye. Por eso dice que instruye, corrige, redarguye. Y es la palabra de Dios la que tenemos que aplicar a nuestra vida, porque es la que vamos a escuchar. La palabra de Dios a través de los labios de los pastores, a través de la palabra de Dios. Si nosotros queremos encontrar algo en la palabra o que la palabra nos hable, tenemos que ir a dónde? A la palabra de Dios, porque es la voz de Dios que nos ha dejado para que nosotros seamos dirigidos a través de la palabra de Dios. Entonces yo creo que la única manera de que nosotros escuchemos la palabra de Dios o la voz de Dios es a través de la escritura, a través de la palabra de Dios y a través de la voz de nuestro pastor.
que es la que nos va a dirigir a hacer las cosas correctas. Hay una diferencia, no sé si puedes indagar en eso, porque, nuestro pastor siempre nos está enseñando, Dios te puede hablar a ti, así como usted dice, por medio de la palabra de Dios, a veces por medio del Espíritu Santo le habla a uno al corazón. Nos redarguye. Nos redarguye, nos instruye, pero eso cuando se trata de algo tuyo personal, ¿no? Ahora, Dios habla por medio de los pastores, como usted dice, ya cuando quieren algo en general en la iglesia. ¿Cuál es la dirección de la iglesia? ¿Verdad? Moisés, Dios hablaba se cayó su teléfono, perdón. Ya lo recojo aquí. Dios le hablaba, me imagino que Dios le hablaba, no me imagino, Dios le hablaba al pueblo de Israel por medio de Moisés y nadie más. Y Dios no habló por medio de Josué hasta que Moisés murió, ¿verdad? Entonces, a veces confundimos, usted lo explicó muy bien, pero me gustaría que lo indague un poquito más o lo desarrolle un poquito más, esa diferencia entre Dios me habló por medio de la palabra porque lo estoy buscando y la diferencia entre lo que Dios está diciendo por medio de mi pastor. ¿Cuál es esa diferencia? Pues una de las cosas es que pienso que el pastor le va a hablar al pueblo para dirigirlo, para la visión que le dio, para el crecimiento, para el propósito. Ahora, uno tiene también que buscar en su vida personal cambiar cosas que uno necesita cambiar. Y, por ejemplo, hay gente que dice, Señor, quita mi carácter, Señor, quita mi enojo, Señor, quita me enojo muy rápido, soy muy explosivo, quítame esto. Entonces, hay cosas que uno tiene que hablar con Dios para que Dios lo quite. El pastor está para dirigir nuestra vida, pero también uno tiene que hablar con Dios para que Dios le quite cosas a uno que le están estorbando. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios si ni siquiera me acerco a Dios? La única manera de que Dios me pueda cambiar a mí es que yo tenga un encuentro con Dios. Yo. Ahora, el pastor nos va a dirigir a nosotros, pero yo tengo que encargarme de yo hablar con Dios y tener una relación con Dios. La relación es importante tenerla con mi pastor, porque eso me va a ayudar a que él me guíe, a tomar dirección, a hacer cosas bien, disciplinado, ordenado, porque hay una visión que el pastor comparte a la iglesia para el crecimiento, para el desarrollo del avivamiento del Espíritu Santo, gente bautizada, todo eso. Pero yo necesito también tener una relación con Dios. No es a través de mi pastor. Es a través de mi relación con Dios para que Dios me pueda cambiar a mí y yo poder escuchar la voz de Dios y estar en su voluntad. Entonces, pienso que una cosa es el pastor para dirigir la iglesia y otra cosa es que yo necesito tener una relación con Dios. Exacto. Entonces, es importante tener una buena relación con Dios. No religiosidad, relación con Dios. Relación con Dios. Saulo de Tarso, todos lo conocemos. Perseguía a la iglesia, él pensaba que estaba bien. Pero hasta que no tuvo a tener un encuentro con Dios, con Jesús, él cambió su perspectiva. Pero tuvo que tener un encuentro. Y es lo que hace falta a la gente, tener encuentro con Dios en sus vidas para que pueda ver el propósito de Dios en ellos. ¿Cómo encontró Saulo de Tarso su propósito? Hasta que tuvo el encuentro. Y Dios lo comenzó a usar y lo llevó a cosas grandes y vemos el resultado que tiene hasta el día de hoy. Todos hablamos de las cosas que Pablo hace. Entonces, es bueno yo saber mi propósito, pero yo buscar de Dios. Entonces, una cosa es lo que el pastor habla a través de nosotros para dirigir. El pastor está para dirigirnos, para compartir la visión, el crecimiento. Si necesitamos un consejo, venimos a él y le pedimos, pastor esto, pastor el otro. Estamos para apoyar la visión, pero también yo necesito cambiar. El pastor no me va a ayudar a cambiar, solo me puede dirigir, pero yo si quiero cambiar necesito acercarme a Dios. Claro, porque... exacto. Amor, vamos a pasar yo tengo una última sección, no una última pregunta, sino una última sección, que pueda que tenga varias preguntas, pero ¿quieres hacerle una última pregunta sobre esto? No. ¿No? Ok, pastor, vamos ahí ya casi terminando. Ya ha pasado 45 minutos, se pasa el tiempo. Pasaba el tiempo. Sí. Cuéntanos un poco qué está sucediendo allá en Nashville. ¿Cuál es el movimiento que
que está pasando en la ciudad de Nashville con ¿cómo llaman ustedes los pentecostales de Nashville? No, Fiesta con Jesús, Nashville. Fiesta con Jesús, Nashville. Cuéntanos un poco qué es lo que el Señor está haciendo allá en esa ciudad. Pues gracias a Dios nos está yendo muy bien con las casas de fiesta que nosotros tenemos. Estamos trabajando fuertemente con las casas. Para la gloria del Señor nos ha ido, el año pasado nos fue muy bien, amén, bautizamos casi 50 por todo, amén, como en 4 meses, amén, eso fue un tremendo avivamiento, un tremendo resultado para nosotros, amén, como se cumple la palabra en Hechos 5:42, por el templo y por las casas no dejaban de predicar a Jesucristo. Entonces eso nos ha ayudado a nosotros para extender el reino de Dios. Y gracias a Dios, pues tenemos casas abiertas, tenemos la escuela de discípulos y eso nos ha estado ayudando para el crecimiento de la iglesia. Nos están llegando muchos jóvenes en ese lugar, buenos discípulos, tenemos el discipulado comprometido todos los domingos y eso nos ha dado un crecimiento muy bueno en nuestra iglesia y estamos alcanzando mucha juventud y eso nos está dando como un avivamiento fuerte porque dice la Biblia que en los jóvenes está la fuerza. Y entonces, mientras haya jóvenes, va a haber fuerza. Entonces, le damos gracias a Dios porque mi esposa está haciendo un tremendo trabajo con las casas. Hay un buen grupo de discípulos fuertes que están creciendo y le damos gracias a Dios por todo lo que está pasando. Tenemos músicos nuevos. La iglesia está avanzando. Estamos teniendo un buen resultado. Los primeros meses fueron un poquito complicados al comenzar de este año, pero Dios está yendo poco a poco y nos está dando cada día más, añadiendo almas. Y estamos viendo un buen resultado de parte de Dios. Gracias a Dios. Pastor, ¿cuál es se puede decir así, la visión que tienen ustedes? Es con las... bueno, hay visiones grandes y hay metas pequeñas. Claro. Le comparto la que mi pastor tenía, que ya casi vamos a cumplir, que la meta de él es tener 1,000 almas, ¿no? Esa es una meta pequeña, ¿no? O bueno, pequeñas para algunas, más alcanzable, ¿no? La visión es crecer por las casas, ¿verdad? Y por el templo y por las casas. Las casas. También bueno, creo que ya me lo había dicho, también tienen la escuela de discípulos. ¿Cuál es una de sus metas que se puede decir dentro de la congregación que usted busca hacer en los siguientes 5 años? Pues primeramente Dios, en los primeros 5 años que vienen tenemos meta de llegar a 500, porque yo no puedo decir 1,000. No. Tenemos que ser un número realista, ¿no? Entonces nuestra meta es llegar a 500 con la ayuda del Señor y también tener un nuevo edificio, un nuevo templo. Esa es la meta de expandernos y no solamente tener un culto, sino pues con la ayuda de Dios poder llegar a 1,000, amén, hacer varios cultos en el cual podamos ver el resultado con discípulos. Y sí, la meta es, como te digo, llegar a 500, pero si podemos llegar a más, siempre yo digo 500 y más. 500 porque estamos proyectando a futuro. Sí. Yo no puedo decir 500 y solamente eso. No, 500 y más. Y más aparte, pues tener 50 casas, porque si tengo 50 casas de a 10 son 500. Entonces, esa es la proyección. Claro. Que nosotros estamos haciendo 50 casas de fiesta, que nosotros le llamamos así, y tener 500 en asistencia y más. Entonces, hay una visión, la gente está motivada, la que tenemos. Estamos trabajando fuertemente con los discípulos y eso nos ha ayudado bastante porque la juventud hay que aprovecharla ahorita en estos momentos porque tienen una fuerza, tienen una sabiduría, una inteligencia y son buenos para el teléfono. Hay que usarlos porque ahí está la fuerza de la iglesia. Yo dejé de ser joven este año pasado. Yo cumplí 30 años. Wow. Me alcanzó los 30 los del 96. En un día ya se sentía diferente, imagínese. Literalmente, el día que cumplía 30 fue un jueves. El domingo de esa semana jugué partido en fútbol. Me levanté, tuve que tomarme 3 Advil. Wow. No vienen Te llegó la secuela. Vaya, quejándome. Me dice que como los 40 es peor, ¿no? Wow. No, la cosa es que estamos un poquito pasado de peso y eso afecta el caminar y todo eso. Así es. Bueno, pastor, ha sido un placer tenerlo aquí con ustedes. Gracias por su sabiduría. Creo que es por el tema, pero usted nos ha hablado mucho de la fe en estos tiempos difíciles. Es que son tiempos difíciles para, más que todo, si
bueno, en la iglesia en general, ¿no? Pero si estás ahorita en lo de la inmigración, son tiempos difíciles y la fe es lo que más necesitamos. Amén. La fe es lo que más necesita la iglesia oír, escuchar y no cualquiera te puede, es que no podemos dar lo que no tenemos. Nadie te Amén. puede implementar fe o inyectar fe si no la tienen No la tiene. o no la ponen por obra. Y la fe también, o sea, nadie te puede hablar de fe si no ha vivido Amén. experiencias, ¿verdad? Como tú me vas a venir a mí, o yo te voy a hablar a alguien de que Dios sana y nunca me sea. O sea, obviamente yo puedo decirle lo que dice la escritura, pero y aunque la escritura de Dios está viva, pero la gente también quiere escuchar testimonios, Amén. quiere ver cambios, quiere ver, yo creo que eso es muy importante en estos últimos tiempos. Tu testimonio es el que habla junto con la palabra de Así es. Dios, porque la gente del mundo, de afuera, a veces le hablamos y es mucha teoría, pero necesitamos mostrar que en verdad la fe y Dios pone a las personas correctas Amén. y usted nos ha dado un espectacular servicio el día de ayer. Hoy va a ser para los amigos, para los que no saben, tenemos fiesta este fin de semana, gracias Amén. a Dios. El pastor va a tener su segunda fiesta en julio. Ujú. Dijiste eso, ¿verdad? Amén. Si alguien está viendo en Nashville, Tennessee, y Amén, no es de la gloria a Dios. iglesia, ¿dónde está su Estamos ubicados en la ciudad de Nashville, en el 2621 de Lakeville Drive, en Nashville, Tennessee. Entonces ahí estamos ubicados por la 24, 24. La mayoría de gente que si conoce, nos está viendo y es de Nashville, van a saber por dónde está, pero cualquier información nos pueden llamar al 615-715-4691 y ahí vamos a poder recibir cualquier tipo de llamada y mensaje, y si usted tiene alguna necesidad, pues podemos ir nosotros donde usted está y orar por usted en el nombre de Jesús. Amén. Ahí va a aparecer el número. Ahí puse el número, no sé, espero que salga, aquí está bien. Amén. Ok, perfecto. Pastor, dos cositas más y nos vamos. La primera es alguien que está ahí escuchando, no por primera vez, pero es como creo que el ejemplo que te dice que no está yendo a la iglesia, pero que ha sido tocado por el Ujú. testimonio suyo, y quiere acercarse a Dios. Ya lo hablamos un poquito, pero no sé si le podrías hablar directamente a esa persona que está en su casa, en su cuarto en ese momento, y ha sentido algo de parte de Dios. ¿Qué es lo que esta persona debería hacer en los siguientes minutos, Pues siguientes días? mira, yo cuando llegué a los pies de Cristo me sentía solo, Ujú, triste, vacío, sin esperanza. Y lo único que era hacer estar encerrado en mi cuarto, tristeando, porque lo que uno hace es tristear, estar encerrado, triste, como dijo la hermana, solo, sin nada. Y uno no tiene motivación de nada, no tiene fuerza, no tiene ganas. Es más, se vuelve uno hasta antisocial, ujú, se aparta, se aísla. Y yo lo que recomiendo es que si uno verdaderamente tiene una necesidad o está pasando por algún problema, por alguna circunstancia, por una adicción, porque puede pasar que tengan adicciones, no solamente estoy hablando de droga, pornografía, tanta cosa que se mira hoy. La única manera de que nosotros podamos salir de eso es Cristo. Es el Señor Jesús, es el único que nos puede ayudar a salir de todas nuestras adicciones y de todos nuestros problemas. No hay nadie más. Y yo le comentaba al hermano Kevin detrás de cámaras que de dónde Dios me ha sacado a mí. Amén, Dios me sacó a mí. Voy a decir un poquito esto de las drogas y de lo peor que yo pude estar metido. Probé todo tipo de drogas. Pero le doy gracias a Dios que un día un amigo vino y habló de Cristo a mi vida. Y es la única manera que yo pude salir donde yo me encontraba. Triste, solo, desanimado, sin esperanza. Ahí hasta yo sentía que nadie me quería. Pero gracias a Dios que hay amigos que verdaderamente te van a llevar a Cristo. Y yo sé que si hay alguien que me está viendo, que no dude que Dios lo ama y que somos importantes para Dios y que Dios ha dado su vida por nosotros. ujú, Él no vino a buscar lo bueno, vino a buscar lo vil y menospreciado de este mundo. ujú, Entonces, que se den una oportunidad de venir a los pies de Cristo, ujú. de que sí hay esperanza, sí hay oportunidad, de que sí se puede. Por eso es importante el saber hablarle a la gente.
Es la importancia de darles fe, que aunque ellos digan no, sí se puede. De que Dios sí puede cambiar la vida, que puede restaurar matrimonios, puede hacer que el pecador venga a sus pies, porque Dios es un experto en trabajar con aquellos que todos descalifican. Wow. Tremendo. Él es experto en trabajar en aquellos que todos descalifican. Él es experto en hacer cosas grandes en lo que no sirve. Es un reciclador de personas. Es un reciclador de cosas. Lo que botan, recicla, el que coge las cosas que botan y hacen. Wow. Honestamente, Dios es experto en hacer cosas grandes en aquellos que nadie piensa que puede hacer. Y es un Dios de segundas oportunidades. Si es que se animen, que si nos están mirando y están por alguna razón desanimados, tristes, que se den la oportunidad de buscar un lugar y se acerquen a Cristo. Es el mejor amigo que podemos tener y es en el que verdaderamente podemos confiar. Así es. Y es el único que nos va a poder ayudar, porque sin Dios no somos nada, pero con Dios somos más que vencedores. Amén. La última, y esta le decimos a todos. La última. No, yo dije que tenían dos. Esta es rápida, pastor. El 60% de las personas que miran este podcast no está suscrito. Entonces, no sé si usted le podría hablar, de pronto a usted le hagan un poquito más de caso. Dígale que se suscriban, pastor. Amén. Bueno, los invitamos a que se suscriban a este podcast. Queremos invitarlos. Este podcast es de bendición. Esperemos que podamos apoyarlos a ellos. Amén. Y tienen pasión por lo que están haciendo. Veo que Dios los va a usar. Y por fe estamos queriendo que nos van a seguir muchos. Amén. En el nombre de Jesús, espero que nos sigan. Creo que va a aparecer ahí en las... Por ahí abajo, para que le den clic, le den like y puedan seguirlos a ellos. Y estamos seguros que todos los pastores que vengan, amigos que ellos tengan, va a ser de bendición este podcast a través de estas redes sociales. Compartan, denle like y esperamos que puedan seguirlos a ellos. Dios les bendiga, mil bendiciones. Bendiciones. Bye, bye. Bye.